Bienvenidos. ¿Estamos grabando? Sí. Ya. Bueno, bienvenidos todos y todas a nuestra última sesión de este ciclo de charlas magistrales para abogados municipales. Estamos aquí con Juan Esteban Villalonco, director de control de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien nos va a dar un breve saludito. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Hola, Jo, bien, bien, contento de estar ya cerrando este ciclo y con este tema que lo teníamos inicialmente planificado para otra fecha, pero tuvimos algún inconveniente, pero hoy ya podemos terminar con el profesor Jorge Larrucó. Y bien, bien, y esperando poder contarles de nuestro próximo ciclo cuando corresponda, ya estamos pensando en otros temas y actividades. Así es, podríamos comentar un poquito que en este ciclo estuvieron invitados don Camilo Mirosevich, jefe de división jurídica de la Contraloría General de la República, con el abogado Mauricio Cisternas, quienes pusieron sobre los contrapuntos del reciente dictamen honorarios municipales. Tuvimos también una exitosa ponencia de la profesora Sandra Ponce de León, con la nulidad del permiso de edificación, acciones contenciosas. Y luego, bueno, teníamos programada esta con el profesor Larrucó, pero por fuerza mayor tuvimos que cambiar las fechas y expuso de esa manera nuestro profesor, también amigo de la asociación, ya a esta altura, don Fabián Huepe Artigas, en la responsabilidad del Estado por falta de servicio, el estado actual de la institución en nuestro país. Y hoy nos toca la justicia vecinal en la propuesta de la Convención Constitucional. Como ya señalaba Juan Esteban, estamos preparando ya un próximo ciclo. Hemos tenido muchas felicitaciones y buenos comentarios de estos espacios. Vamos a continuar realizándolo y es muy bueno que ustedes también nos manden cuáles son los temas en que les gustaría escuchar y que preparemos desde acá. Sin perjuicio de eso, ya les adelanto que venimos de vuelta de una escuela de capacitación bastante exitosa en Punta Arenas de fiscalización y hay una parrilla ya de nuevas capacitaciones que pueden revisar en nuestra página web. Y por lo pronto ya estábamos adelantando para los que llegaron temprano que la primera semana de diciembre estamos preparando el primer Congreso de Derecho Municipal, en el que esperamos hacer como un compilado de las principales ponencias que hemos tenido en estos ciclos de charlas, invitando a los profesores y profesoras que nos han privilegiado con estas ponencias. ¿Mm? Y sin más, creo que ya vas a presentar a nuestro Sí, solo decir, aunque ya en realidad invitado de hoy. sí, no vamos a incurrir en tanto detalle porque don Jorge es conocido, pero el profesor Larrucó es abogado de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente, me corrige si estoy bien, profesor Larrucó es profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene varias publicaciones a su haber, siendo la última el libro Judicatura del año 2020. Así que, profesor Larrucó, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y lo dejamos para iniciar la ponencia. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, querido Juan Esteban. Bueno, muchas gracias a la Asociación Chilena de Municipalidades, en la persona de Jocelyn Sánchez, de Juan Esteban Villalonco, y buenas tardes a todas y a todos los presentes. Solo corrijo a Juan Esteban Villalonco en que el último libro es del año 2021, se llama La tutela judicial de los derechos fundamentales. Perfecto, es que ya. O todo lo que usted quiso saber sobre el artículo 11.9 o 119 de la propuesta de Constitución. Perfecto. Cómo migra el recurso de protección hacia esta tutela judicial en primera instancia. También de ver ediciones. Así que Lo vamos a agregar entonces. muchas Perfecto. gracias, Juan Esteban. Cuesta estar al día con profesores que publican mucho. Claro, que impiden la lectura. Hay algunos otros por ahí, claro. La lectura reposada. Yo les voy a compartir una presentación y trataré de ajustarme al tiempo que se me ha brindado, que es esta que está acá. Entiendo que ahí se ve. Justicia Sí, Vecinal Chilena,
abrevié el título para que cupiera en esta pantalla. En una presentación anterior, yo intenté hacer un itinerario histórico normativo de cómo se conecta el rol de los juzgados de policía local y la justicia de policía local con esta idea de una justicia vecinal, en torno a, obviamente, la figura del municipio, al territorio comunal, y marcando ciertos hitos, principalmente en términos de leyes, proyectos de leyes, cómo se eh, presentó y justificó en cada momento la necesidad de un cambio, cambios que a veces se consolidaron, muchas veces no se llevaron a cabo o no cuajaron. Y podría pensar que la presentación de hoy día es un capítulo más en esa historia, digamos. Es una vez más volver sobre esta conexión entre el derecho municipal, el rol de los municipios, la justicia de policía local y la idea de los conflictos vecinales. Entonces, em, aquí hay la primera idea. Este es el libro más mencionado y menos leído del siglo XX, el Ulises de James Joyce, que a petición expresa de Juan Esteban Miguelonco, yo tuve que incorporarlo en esta presentación. ¿Y por qué lo incorporo? Bueno, porque se cumplen 100 años desde la publicación del libro propiamente tal. Ustedes saben que el libro se publicó por entregas periódicas durante la década del 10 y fue ahí objeto de escándalo, crítica, censura, en fin, de bastante polémica. Y luego lo que hay aquí al costado es el pedestal de lo que era la estatua del general Baquedano en esta rotonda conocida como Plaza Italia en Santiago de Chile. Entonces, claro, ¿por qué juntar estos dos hitos, digamos, el centenario del Ulises de Joyce con la propuesta de una nueva constitución? Porque aquí hay una idea que es bien interesante. Esta presentación va a tener un plano eh, teórico, cultural y un nivel más bien técnico a propósito de la transición entre la justicia policial local y la justicia vecinal, porque el argumento teórico, o uno de los argumentos teóricos de Joyce en el Ulises, es la metempsicosis, que como ustedes recordarán es una idea de origen helénico que tiene que ver con la migración de las almas. Es decir, de un cuerpo a otro cuerpo migra la misma alma y eventualmente el mismo espíritu. Me estoy adelantando a algo que es de todos ustedes conocido, que es em, la disposición transitoria de la propuesta de nueva constitución de que la justicia policial local, tal como la conocemos, eh, migre hacia esta nueva justicia vecinal. Ahora, quedémonos con esta figura, porque esta figura nos va a ser bien útil. La metempsicosis supone entonces esto, una tríada, un cuerpo, un alma y en la cúspide un espíritu. Entonces, estos son los cuerpos que están en juego. Hoy día diríamos que lo que es por todos y todas conocido es que hay juzgados de policía local y hay municipios, que es lo que está en la columna a la izquierda, y lo que hay en la propuesta son juzgados vecinales y centros de justicia vecinal. Entonces, ya hay un nivel de complejidad en esta migración, en esta idea de metempsicosis, porque son distintos los actores que están en juego. Pero este pareciera ser el espíritu. Esta es una imagen bastante simple de el espíritu de la justicia vecinal. La justicia vecinal sería algo como esto: personas en situación de igualdad, vecinos, que tienen algún tipo de conflicto, asunto contencioso que resolver. Em, la tabla de lo que presentaré hoy día, entonces, distingue estas tres partes. Yo voy a hacer una muy breve, porque insisto, esto ya es lo que conocemos, síntesis de la situación actual de los juzgados de policía local, luego una exposición de lo que la propuesta de nueva constitución ofrece como escenario próximo en esta dualidad de juzgados vecinales y centros de justicia vecinal, y luego los desafíos desde un plano técnico, digamos, mi disciplina, como se dijo en un inicio, del derecho procesal civil. Entonces, cómo desde el punto de vista orgánico de la judicatura y del punto de vista de la litigación, uno podría pensar que se va a producir esta transición desde un escenario a otro, en el evento, digamos,
de que se dé lugar a aquello. Entonces, la situación actual, que es la de los juzgados de policía local, las estadísticas del 2019 dan cuenta de que el nivel de ingreso en el plano nacional bordea los 7 millones de causas ingresadas y casi también 7 millones de causas falladas. Obviamente está casi todo el volumen de trabajo concentrado en la región metropolitana, que esto es interesante remarcarlo porque uno de los elementos de la propuesta de nueva constitución tiene que ver con descentralizar la organización judicial, que históricamente ha estado en el Valle Central, y obviamente ese es un hito que aquí se marca muy, muy fuertemente. Y el segundo elemento obvio es que gran parte de la carga de trabajo tiene que ver con una dimensión infraccional. Entonces, esta dimensión infraccional no se acerca mucho al espíritu que la imagen anterior quería mostrar, que son personas en pie de igualdad que tienen conflictos en tanto vecinos. La dimensión infraccional siempre supone que hay un ciudadano que está en pugna con una autoridad. Entonces, esa es otra característica. Bien, y ahí están los porcentajes bastante claros. 51% TAC, 41% infracciones a ley de tránsito en general, y luego porcentajes muy, muy marginales de ley de alcoholes, ordenanzas municipales y rentas municipales. Bueno, eso digamos respecto de algo que ya conocemos, y reitero, en una presentación anterior hay más detalles sobre eso. Este es el escenario que nos interesa, porque la propuesta de Constitución Política de la República de Chile, ahora yo estoy usando el texto uniformado para la fecha original de esta presentación, que no la pudimos realizar porque la naturaleza azotó el castigado puerto de Valparaíso y no estaba en condiciones de poder presentarlo. La numeración era distinta, pero el contenido era el mismo. Artículo 327. Recuerden ustedes que se propone una división del sistema de justicia en un sistema nacional y en un sistema de justicia indígena. Y en el sistema nacional, es decir, tendríamos que asumir esa dicotomía. No vamos a fijar esta reflexión en la justicia indígena, que se puede dar perfectamente, sino que en el sistema nacional de justicia hay jueces vecinales y tribunales de instancia. Esto es súper interesante, al menos desde la disciplina que yo cultivo, porque tal como está planteado el enunciado normativo, los jueces vecinales no serían jueces de instancia. Bien, porque está la justicia vecinal, están los tribunales de instancia, las cortes de apelación y la Corte Suprema, que entiendo yo al menos las de apelaciones seguirán siendo segunda instancia, la Corte Suprema lo será en algunas situaciones. Entonces la justicia vecinal se presenta como algo aparte del resto, aparte de lo que hoy día conocemos como justicia ordinaria. Y el artículo 331, inciso primero, ya plantea algo que los teóricos o las teóricas me parece que llaman antinomia. Es decir, porque dice que son tribunales de instancia, los civiles, penales, etcétera, y los vecinales. Entonces, esta es una primera duda que hay que discutir. ¿Son o no son los juzgados vecinales tribunales de instancia? Entendiendo instancia o grado jurisdiccional como aquel espacio en que se discuten los hechos jurídicamente relevantes de un asunto y la aplicación del derecho vigente. Bien, esa es una primera duda, digamos, entre el 327 y el 331, inciso primero. Eso no es instancia. Luego viene la primera parte, que es la distinción entre justicia vecinal como aquella compuesta por juzgados vecinales y centros de justicia vecinal. Aquí hay que detenerse un momento, porque lo mismo que en la división entre Sistema Nacional de Justicia, que absorbe la actual justicia ordinaria, y la justicia especial, y el sistema de justicia indígena, donde hay autoridades indígenas, esto ya lo han dicho bastantes especialistas en el derecho procesal, digamos, son las autoridades indígenas jueces, ya que el texto no les trata como jueces, les trata como autoridad. Aquí aparece un matiz bastante semejante. Son los centros de justicia vecinal juzgados. El artículo 334 utiliza nomenclaturas distintas y más adelante vamos a ver que esta cuestión se empieza a profundizar en ese sentido. Quedémonos con los propiamente juzgados vecinales, que sería este cuerpo al cual migrarían los actuales juzgados de policía local. El artículo 334, inciso segundo, dice en cada comuna, y ahí alguien podría decir, pero
no era la comuna una idea que estaba en entredicho en la discusión constitucional, pero hay una referencia, digamos, a la comuna tal como se entiende hoy, que sea asiento de un municipio, habrá a lo menos un juzgado vecinal que ejercerá la función jurisdiccional, despeja claramente cualquier duda de si son o no tribunales, digamos, ejercen función jurisdiccional, respecto de todas las controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal que no sean de competencia de otro tribunal. De inmediato pensamos que entonces sería no una justicia de primera línea, sino que sería una justicia residual. Esto también vamos a ver más adelante que no es del todo claro si va a ser una justicia de primera línea o de última ratio. Y en los demás asuntos que la ley le encomiende, conforma un procedimiento breve, oral, simple y expedito. Esto último también lo vamos a tener que discutir después porque no forma parte de nuestra tradición constitucional que el texto constitucional describa cómo van a ser los procedimientos judiciales. Pero aquí lo hace, digamos. Bien, entonces, los detalles de esta disposición los podemos ver en la última parte. Quiero ahora enfatizar la otra dimensión, que son estos centros de justicia vecinal. Como dice el artículo 335, inciso primero, los centros de justicia vecinal son órganos, utiliza ahí un concepto bastante amplio que ustedes están más familiarizadas y familiarizados con la idea de el diseño administrativo, digamos, la administración tiene órganos, servicios, autoridades, que además, miren ustedes, no es que ejerza la función jurisdiccional como lo dice en el caso anterior, sino que promueve la solución de los conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley. Entonces, no habla de comuna, habla de comunidad, introduce una noción que pareciera ser transversal, que es esta idea de pequeñas causas, o causas de, en la tradición castellana, en Chile se habla de mínima cuantía o menor cuantía. Esto de pequeña cuantía uno podría pensar que es un anglicismo de los small claims de los tribunales de Estados Unidos de Norteamérica. Y luego establece cierto horizonte de estos centros, el diálogo social, la paz, la participación de las partes involucradas. Y finalmente dice que se deberá priorizar su instalación en zonas rurales o en zonas urbanas marginales, digamos, en lugares alejados de las áreas urbanas. Bueno, quizás yo me adelanté y lo interpreté como marginal, digamos. Puede que haya zonas de la región metropolitana, por ejemplo, que estén alejadas de áreas urbanas, que no sean propiamente marginales, que no sé si tendrán estos centros de justicia vecinal o no. Pero bueno, ustedes pueden ver que del solo enunciado normativo ya saltan múltiples diferencias con respecto a los juzgados vecinales propiamente tal. Diferencias que, reitero, pareciera que se van a ir radicalizando o ahondando y harán surgir la duda respecto de si realmente este es un sistema que puede funcionar de forma coherente o de manera integrada, o, o lo único que junta a los centros de justicia vecinal con los juzgados vecinales es el adjetivo vecinal. Eso es algo que también vamos a ver al final de esta presentación. Bien, y el inciso segundo del mismo precepto dice que estos centros deben orientar e informar al público en materia jurídica, haciendo las derivaciones necesarias. A ustedes de inmediato les vendrá a la mente, me imagino, la experiencia que hubo en algunas comunas de la región metropolitana durante la década pasada de unidades de justicia vecinal, que se implementaron bajo esta idea de tribunales o de unidades multipuertas, digamos, de diseños de múltiples puertas para, a propósito de las derivaciones. Hay bastante de eso en la idea de este precepto. Y algo que va a ir cobrando fuerza en toda esta discusión, que lo dice el artículo 335, inciso final, es esto de que la organización, las atribuciones, ese es el típico lenguaje de la Constitución del 80, del 25 y del 33, que la organización y atribución de un tribunal depende de una ley orgánica. En este caso dice la organización y atribución. Añade materias y procedimientos, se regirán por la ley, digamos. No dice ley orgánica, pero apela a un principio de legalidad. Entonces, hecha esa muy sucinta presentación, yo quiero entrar ahora entonces a los desafíos técnicos que al menos desde el derecho procesal uno podría identificar en esta parte de la propuesta de nueva constitución
en el contexto de del Sistema Nacional de Justicia, em, a propósito de lo vecinal y de policía local. Entonces, ¿por qué puse la imagen del Ulises de Joyce, el libro más citado y menos leído del siglo XX, que es un título bastante disputado, digamos, hay muchos libros citados y no leídos, pero este puede ser el que más? Porque una disposición transitoria dice ni más ni menos que los juzgados de policía local transitarán para la conformación de la justicia vecinal. Bien, entonces la primera pregunta que surge es, ¿la justicia vecinal son los juzgados vecinales que claramente ejercerán función jurisdiccional? ¿O la justicia vecinal son estos dos cuerpos, digamos, los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal? Sobre el verbo transitarán, digamos, a mí me resulta tan críptico como la metempsicosis del Ulises de Joyce, por eso lo dejo ahí abierto. ¿Y en qué condiciones se realizará esta transición? De acuerdo con la disposición 58ª transitoria, en su inciso primero, quien tenga la prerrogativa, en este caso la o el presidente de la República, dentro del plazo de 5 años siguientes a la entrada en vigor de esta Constitución, deberá presentar un proyecto de ley. Claro, uno puede hacerse la idea de que a fines de esta década, a fines de la década del 20, entre la entrada en vigor hipotética entrada en vigor del texto constitucional, transcurrido quizás el plazo completo, digamos, y pensando que se cumplirá dentro de plazo, lo que se presenta es un proyecto de ley que luego tendrá que ser discutido y aprobado e implementado dentro de sus propias disposiciones transitorias de vacancia legal, que probablemente las tendrá, digamos. Después de la experiencia en familia, todos entendemos que las reformas judiciales deben tener vacancia legal. Entonces podemos estar pensando para la década del 30, una ley regulará la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la justicia vecinal. Aquí insisto con la duda. La justicia vecinal son los juzgados vecinales y o los centros de justicia vecinal. Y ahora viene la parte orgánica que le podría interesar a quienes hoy día se desempeñan en la justicia policial local. Esa misma ley que regule organización y atribuciones y además procedimientos, eso es súper interesante porque rompe la fractura entre códigos orgánicos y códigos procesales. Habría una misma ley que si fija un sistema es técnicamente un código, esa ley va a ser un código, sería el Código de Justicia Vecinal, porque tendría la parte orgánica y la parte procesal, y también debería pronunciarse sobre el elemento más delicado hoy día, que es la determinación de la planta, el régimen de remuneraciones y el estatuto del personal. Digamos, todos los criterios de selección para efecto de la transición tendrían que estar fijados en esa discusión legislativa. El mismo precepto en su inciso siguiente dice que esta ley dispondrá la forma, me parece que está reiterando lo que ya uno interpreta del inciso anterior, dispondrá la forma en que los juzgados de policía local transitarán para la conformación de la justicia vecinal, pudiendo, como ya sabemos, a través de disposiciones transitorias, establecer vacancia, diferentes fechas para entrar en vigor, que probablemente lo tendría que hacer, como también su aplicación gradual por materia y por región. Eso pareciera que, aunque no lo dijera el precepto, forma parte de la realidad política que se discutiría en esos términos. Bien, continúa este inciso segundo diciendo que la misma ley dispondrá los términos en que jueces y juezas, secretarios y secretarias, abogados y abogadas y funcionarios y funcionarias de los actuales juzgados de policía local podrán desempeñarse. Claro, el verbo podrán, digamos, que sea potestativo y no imperativo, puede arrojar una sombra de duda, digamos, en estos organismos que componen la justicia vecinal. El uso del plural pareciera que incluye ambos siempre, que la justicia vecinal son los juzgados vecinales y los centros de justicia, juzgados y centros. Yo insisto en que eso va a ser difícil de sostener, al menos en los términos en que la propuesta está pensada hasta ahora. Probablemente esta ley tendría que resolver esa ecuación. Pero los términos en que la actual planta de jueces, secretarios, abogados y funcionarios transitará o podrán desempeñarse en esta nueva justicia tendrá que ser zanjada por aquella ley. Algunas otras disposiciones transitorias que son más bien del sistema de justicia en general, pero que valdría la pena traer a colación para una conversación como esta,
Es partiendo por la cuarta transitoria, inciso primero, porque dice que las actuales autoridades en ejercicio de órganos autónomos o tribunales especiales continuarán en sus funciones por el periodo que les corresponda, de acuerdo con las normas vigentes al momento de nombramiento. Y claro, actualmente la justicia policía local es una justicia especial fuera del Poder Judicial. Entonces tendría que estar amparada por este precepto. Eh, Son autoridades de tribunales especiales que tendrán que continuar con sus funciones por el periodo respectivo, salvo disposición especial en contrario en estas mismas normas transitorias, que hasta donde entiendo no la hay, pero es algo que también podemos discutir. Luego la disposición 40ª transitoria, inciso primero, dice el cese de funciones a los 70 años, que rebaja en 5 años el régimen actual, no será aplicable a jueces y juezas que a la fecha de entrada en vigor formen parte del escalafón primario del Poder Judicial, regulado en el Código Orgánico. Claro, esta es la justicia ordinaria, digamos, entonces no aplica al resto de los jueces, pero ustedes saben que precisamente la polémica en policía local es si cesan o no en sus funciones por edad. Actualmente a los 75, luego a los 70. Entonces, la discusión, usando la imagen de Joyce, va a transitar, digamos, va a haber una transmigración del debate de si los jueces de policía local lo son de forma vitalicia o no, porque no es tanto, la pregunta no es qué límite se aplica de 70 o 75 años, la pregunta es si se le aplica un límite etario o no. Bien, entonces lo que aquí yo coloco como preguntas al cierre, porque en realidad son el corazón de la presentación y para discutirlo con ustedes ahora, son las siguientes. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Pensando que lo que tenemos ha de transitar, porque la pregunta, vuelvo a la parte simbólica o cultural de por qué hablar de Joyce cuando uno habla de la nueva constitución. Porque, como saben bien ustedes, James Joyce y otros artistas de su época a lo que se enfrentaron fue a una radicalización de la modernidad. Se venía encima la industrialización como nunca antes se había visto, la globalización, acababa de haber una guerra mundial que no se sabía que era la primera parte de una gran guerra mundial, em, y en una sociedad completamente en cambio, lo que hace Joyce es decir, vale, vamos a enfrentarnos a este cambio tan radical, a esta idea de página en blanco o de novedad completa, eh, desde la tradición. Entonces lo que hace Joyce, y lo mismo hace Eliot, y lo hacen otros artistas, es que intentan apropiarse de la modernidad desde la tradición, y la tradición que escoge Joyce es la tradición del Mediterráneo, digamos, la cultura greco-latina. Entonces se aferra a Homero, paradigmáticamente, pero también a otros elementos, para que desde la tradición podamos interpretar esta vida moderna de Leopold Bloom, de Stefan Dedalus, de Molly Bloom y todos los protagonistas de su libro. Pero claro, la premisa era que la tradición valía la pena, que valía la pena rescatar lo que lo que había era lo suficientemente potente y valioso para poder desde ahí tener claves para interpretar esto que se presentaba como completamente caótico, nuevo, eh, en fin. Pero aquí es distinto, porque lo que tenemos y que podría postular a transitar es esta ley del año 87 de procedimientos de los juzgados de policía local, más algunas reglas de los años 60 sobre justicia policía local, que no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero me parece a mí que no cumplen con los estándares mínimos para intentar llenar esto que va a ser el Código de Justicia Vecinal. O sea, me parece bastante claro, leyendo los preceptos transitorios, que esta ley de la que se habla, la ley que se tendrá que presentar en un plazo de 5 años para su discusión, va a ser un código. Esto lo decía Mario Casarino, por ejemplo, respecto del Código Orgánico de Tribunales, que solo fue un cambio de nombre, porque la ley eh, eh, 7421 nunca pensó crear un sistema nuevo. Entonces, una ley que no tiene un sistema no es un código. Ese fue el punto de Casarino. Pero esta ley va a tener un sistema. Entonces, primera duda, ¿no sería mejor pensar esa ley desde cero, completamente desde cero, sin tradición, digamos, desde la cual sacar claves interpretativas?
Lo segundo, que es súper importante, la materia. Esa imagen que yo usé de dos personas disputando sobre algo. Pareciera que conceptualmente primero hay que definir qué es un conflicto vecinal para luego intentar dirimir si la justicia vecinal va a ser residual o no. Es decir, si no fijamos claramente qué es un conflicto vecinal, probablemente abunden las contiendas de competencia. Piensen ustedes que los actuales juzgados de familia podrían terminar, o los juzgados civiles podrían terminar conociendo de varios asuntos que técnicamente calificarían como conflicto vecinal, y ahí habrían contiendas de competencia, y habría que resolver aquello. Entonces, hay una pregunta por la materia que es clara. Segundo, que es una cuestión más de diseño. Yo sobre esto sé poco y nada, pero me parece que el problema es visible para todas y para todos. Ustedes vieron de la propuesta de nueva constitución que nunca queda claro cuántos juzgados y cuántos centros debe haber. De hecho, siempre queda abierta la puerta a que haya más de uno. Cuando se habla de juzgados vecinales, la ley dice al menos uno. Y claro, uno podría pensar que en zonas metropolitanas como Concepción, Coquimbo, y ni qué decir Valparaíso, Santiago, no va a haber uno, digamos, van a haber muchos más. Y lo mismo dice respecto de los centros. Entonces, claro, aquí yo me pregunto, como claramente la justicia vecinal está pensada bajo el paradigma de lo urbano y lo rural, que no es un paradigma para nada moderno. Mis- Uno podría pensar que es un paradigma del siglo XIX. En lo urbano, primera cuestión, ¿qué pasa si la comuna no tiene municipio? Porque presupone dos elementos para que haya un juzgado vecinal: que haya una comuna y que la comuna tenga un municipio. Uno diría, bueno, pero es que no hay comunas que no tengan municipio, eh, pero ¿qué pasa con aquellas comunas o municipios que son muy grandes? ¿Va a haber uno, dos, tres? ¿Cuál va a ser el límite? Y en zonas rurales tampoco hay ningún parámetro, digamos. O sea, dependerá de la extensión. Eh, la Patagonia es una zona rural, eh, y el Valle del Elqui, una zona rural, pero tienen dimensiones completamente distintas, divergencia respecto al número de habitantes, en fin. Y vuelvo a algo que mencioné antes, que a mí me parece súper delicado. Hoy día los sistemas de justicia están pensando que las juezas o los jueces deben tener un rol prioritario en la gestión de la carga de trabajo. Y esa gestión debiera incluir no solo lo burocrático, o ni siquiera prioritariamente lo burocrático, sino que lo jurisdiccional. Por ejemplo, el juez debería decidir si se le aplica a un caso un procedimiento rápido, lento, híbrido, oral, escrito, en fin. Entonces pareciera que va contracorriente la propuesta constitucional cuando encorseta esta cuestión diciendo que todo procedimiento vecinal tendrá que ser breve, oral, etcétera, etcétera. Uno podría decir, bueno, pero es que son características que, que siempre son deseables, pero en cierto modo estaría limitando esta idea que hoy día está bastante en boga de la gestión judicial de causa. Entonces, en el lenguaje inglés, por ejemplo, se habla de procedimientos como pistas, que es pistas rápidas, lentas, y que el juez debería tener cierto margen de maniobra para que el caso pudiera pasar de un lado a otro, como ocurre hoy día con el artículo 682 del Código de Procedimiento Civil, en que un juicio sumario, cuando hay motivos fundados, se transforma en un novelato conocimiento. Si el procedimiento está descrito por la Constitución, claro, eso probablemente va a ser difícil de lograr. Y esta es una pregunta que deriva de la cuestión por la materia. Es decir, si la propuesta de nueva constitución está pensando la justicia vecinal como una esfera dentro del Sistema Nacional de Justicia, el primer precepto pareciera que lo ve así. El Sistema Nacional tiene Tribunal de Primera Instancia, Cortes y Justicia Vecinal. O sea, es una esfera contenida y distinta dentro de un sistema más grande, o bien es simplemente eh, la parte residual de la primera instancia. Como después les trata a los juzgados vecinales como juzgados de instancia, toda materia que no tenga un tribunal especial tendría que ser conocido residualmente por la justicia vecinal. Ahora, permítanme centrarme en la última parte, ya yendo a la última parte de mi presentación.
Ahora voy a citar una novela chilena. Ustedes se acordarán que también de la década del 20, hace un siglo atrás, estaba este hermoso libro de Pedro Prado, que es Un juez rural. Se los pregunto porque si efectivamente la justicia vecinal va a tener dos cuerpos, los juzgados urbanos y los centros rurales, eh, ¿qué de lo que tenemos hoy día podría transitar, como lo dice la disposición transitoria, a los centros de justicia vecinal en zonas rurales? Em, lo más parecido fue lo que se implementó con las unidades de justicia vecinal, digamos. Esto es lo más parecido que conocemos a centros de justicia vecinal. Las unidades ayudaron a enfatizar aspectos como la acogida de los usuarios, el diálogo, el seguimiento y la satisfacción de todos los mismos, hacia un sistema que no apelaba al imperio o a lo compulsivo, sino que más bien a soluciones colaborativas. Y este podría ser un típico conflicto de los que uno imagina. Y esta otra propuesta que también se sugirió dentro del plan de trabajo del Poder Judicial, que eran los centros de justicia ciudadano, nunca se implementaron, pero es interesante ver que los centros de justicia ciudadano estaban pensados en dos momentos. Primero iba a haber una etapa de abordaje no jurídico del conflicto, y si eso fracasaba, había entonces una intervención jurídica judicial. Y lo interesante es que estos centros se pensaron para una materia muy puntual, que era el acoso escolar. Claro, yo les pregunto desde ya, ¿calificará como materia de conflicto vecinal el acoso escolar? Eh, que es un problema bastante grande, graficado aquí por esto. Bueno, volviendo un poco más atrás, antes de terminar, no sé si ustedes se acuerdan que el protagonista del juez rural era un miembro de la clase alta y el territorio en que impartía justicia era Renca. La pregunta es si Renca calificaría como un sector rural o un sector aislado de zonas urbanas. Pero si ustedes, no quiero arruinarles el texto para quienes no lo leyeron, pero si ustedes recuerdan, este juez rural tenía bastante credibilidad en el territorio porque dictaba decisiones bastante equitativas, pero tenía problemas con sus superiores porque la corte revocaba sus fallos. Entonces, si la justicia vecinal tiene una dimensión rural en que no es claro que lo que se hace es impartir jurisdicción, sino que más bien una justicia de equidad, como son los tribunales de pequeñas causas en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se falla en equidad y en principio no hay recurso para una revisión en un tribunal superior, que exista en este caso, como la propuesta chilena, una justicia de equidad rural que tenga recursos de revisión, de apelación, casación, nulidad, lo que sea, ante una corte, parece poco promisorio. La experiencia del juez rural era que eso no iba a funcionar. El juez rural hubiese sido un juez exitoso si derechamente se hubiese entendido que impartía una justicia de equidad y que sus decisiones no iban a ser revisadas en derecho por la Corte, como es más bien la experiencia en los tribunales de pequeñas causas en Estados Unidos de Norteamérica, de donde se toma esta expresión también de pequeñas causas. Entonces voy cerrando, porque creo que ya estoy en la hora, con el capítulo 18, que cierra el libro de Ulises, digamos. Ustedes saben que el capítulo 18 es el famoso monólogo de Molly Bloom, en donde ella dice sí, sí, porque él, que es Leopold Bloom, nunca había hecho una cosa así, digamos. Eh, y ustedes ya saben muy bien cómo termina el Ulises, digamos. Si la pregunta es si yo debo, ante un modelo como este, decir que sí o decir que no, Molly Bloom tenía una respuesta bastante clara. Así que eso, muchísimas gracias por su atención y ojalá podamos discutir sobre esto para que todos y todas tengamos un poco más de claridad hacia dónde apunta la propuesta. Muchas gracias, profesor Larrucó. Muy interesante exposición. Yo todavía estoy tratando de asimilar alguna de esos vínculos con la literatura. Tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar. No sé, Jocelyn, si estás por ahí o las voy leyendo yo nomás. Léelas, por favor, tú, Juan. Ya, perfecto, tenemos algunas preguntas. Por hoy me puede, más que Juan Esteban, me puede decir Leopold Bloom. Me sentiría bien con esa. Tenemos Muy una bien. pregunta, profesor Larrucó. Dice así: la competencia infraccional de que conocemos actualmente los jueces de policía local, las
bueno, debería decir las competencias, ¿caben dentro del concepto de justicia vecinal? Las competencias infraccionales de que conocemos actualmente los juzgados de policía local, ¿caben dentro del concepto de justicia vecinal? Mm. Excelente pregunta. ¿Por reaccionar de inmediato o...? O No, tengo cuatro preferiría, preguntas. ya, pero preferiría poder detenerme al tiro porque, Ya. mire, desde la propuesta, el artículo 335, inciso primero, dice pequeña cuantía em, respecto de los centros y respecto de los juzgados, controversias que no tengan competencia específica en otro tribunal. Em, yo estaba leyendo hace poco un trabajo muy interesante de una experta en empleo público en el Poder Judicial, que es Jean Gersant, y que ella recordaba que uno de los focos de corrupción de la justicia penal durante el siglo XX era que los juzgados del crimen tuvieran competencia en la infracción a la ley de alcoholes. Entonces, que el tener la decisión respecto de la aplicación de la ley de alcoholes dentro de un diseño, digamos, mal elaborado, creaba un foco de falta de probidad, pero eso, entre comillas, se soluciona cuando se le quita esa competencia y se le entrega bajo esta lógica de que es algo de menor envergadura, digamos, que no es un crimen, no es un simple delito, está más bien en el plano de la falta, es algo de pequeña cuantía, se lo entrego a juzgado policía local. Entonces, desde la tradición, digamos, a la pregunta que se formula, yo tendría que responder que sí, que debiera seguir pensándose como una pequeña causa, una cuestión de pequeña cuantía o una causa pequeña y por lo tanto migrar a lo vecinal. Pero reitero algo que a mí me hace ruido, que lo vecinal parece ser algo horizontal entre iguales y por lo tanto todo lo infraccional que implica una autoridad, que implica una relación vertical, no hace mucho sentido, menos en una propuesta que, recordemos, pretende crear un tribunal administrativo a la francesa. O sea, todos los actuales tribunales administrativos van a ser unidos en un solo tribunal, excepto los ambientales. eh, por lo tanto, creo que habría que reformular esa pregunta si no debiera este tribunal administrativo a la francesa absorber lo infraccional eh, y dejarle a esta justicia vecinal lo genuinamente vecinal, que todavía está por ser discutido. Em, aunque alguien podría replicar que si hay o no una botillería en la esquina es un tema vecinal, pero tiene un matiz distinto. Perfecto. La pregunta 2 la voy a dejar para el final porque creo que da para una pequeña reflexión. Así que voy a ir a la tercera que tengo aquí. Ujú. Preguntan si es sostenible en el tiempo que los juzgados de policía local sigan teniendo dependencia de los municipios y de qué forma estima usted que afectaría ello el acceso a la justicia. La repito si quiere, ¿no? Sí, no, no, es que esa es la gran pregunta, esa es la madre de todas las preguntas. Em, a ver, em, pucha, es que yo me quedo con la impresión de que sobre todo en la parte rural, en la parte de los centros, esa dependencia no solo se va a mantener, sino que se va a agudizar. Es decir, como el texto tal como está hoy día redactado permite discrepar con argumentos respecto de que los centros no imparten jurisdicción, así como las unidades de justicia vecinal no impartían jurisdicción, sino que eran espacios multipuertas de diálogo, de derivación, de resolución colaborativa de los conflictos, y por lo tanto, al estar más alejado de lo jurisdiccional, o en una zona más difusa, cómo impedir o cómo negar o de qué manera n- no terminar vinculándolo eso con la autoridad territorial, digamos, sea cual sea esta. Yo tengo la impresión de que esa conexión histórica entre la autoridad municipal o la autoridad comunal y la justicia policial local se va a agudizar en materia rural. En, en materia urbana, en cambio, todo lo que estoy diciendo obviamente depende del debate político de esta famosa ley que se presenta en el plazo de 5 años. Como esa ley fija la forma y la organización y las atribuciones, esa ley podría cortar este cordón y decir, no, ahora, no sé, voy a inventar.
los jueces vecinales van a ser nombrados por votación popular, o serán a plazo fijo, o participará un órgano técnico, o en fin, vaya uno, están todas las posibilidades sobre la mesa. Em, entonces, para tratar de ordenar la respuesta, existe una posibilidad en el horizonte a corto plazo que esta ley que hay que presentar dentro del plazo de 5 años para que proponga cortar ese cordón y ponerle fin a esa conexión histórica. Obviamente eso tiene un costo enorme, pero es el momento en que se puede plantear. Si no se plantea con fuerza y se mantiene, yo veo este peligro adicional de que en materia rural se va a exacerbar. O sea, va a haber ahí una mayor presencia y hegemonía de la autoridad comunal, de la autoridad municipal respecto de la gestión de estos centros. Bien, bien. Otra pregunta podría llamarse, háblenos de metempsicosis, pero está planteada en estos términos. ¿Cuál es su recomendación para la implementación a través de la ley que obliga el respectivo artículo transitorio para hacer el reemplazo de los juzgados de policía local a la justicia vecinal? Aquí piden, esto nos lo mandó, esta pregunta en particular nos la mandaron hay una asociación de jueces de policía local y ellos nos mandaron esta pregunta. ¿Cuál es su recomendación para esta transición? O sea, es una gran pregunta. Mi recomendación es leer el informe que hizo la Corte Suprema hace poco tiempo, creo que fue en marzo, del último proyecto de reforma que presentó el gobierno del presidente Piñera en enero de este año para la olvidadísima justicia civil. Porque, lo digo por lo siguiente, porque la incertidumbre que enfrentan las jueces y jueces de policía local y secretarias y secretarios de juzgado de policía local se repite en la justicia de letra en lo civil. Y en parte en el proyecto de enero del 2022 que presentó el gobierno del presidente Piñera y en el informe que hace la Dirección de Estudios y el Pleno de la Corte Suprema, se dan una serie de indicadores y de pistas de cómo debiera ser esa transición. O sea, con mucha menos cobertura, por así decirlo, por el contexto en que se da el debate, la justicia civil está enfrentando la misma coyuntura. Entonces, yo al menos no recuerdo los detalles ahora, porque además tampoco soy experto en esta dimensión del asunto, pero me pareció que era bastante clara el diagnóstico, era claro el diagnóstico, digamos, en términos de cómo había que fijar los perfiles, qué plazos había que colocar, si había que hacer preferencias o no, en qué momento se tomaba la decisión. Así que yo sugeriría eso como primer punto, digamos, si quienes están en policía local leyendo lo que se ha propuesto para la justicia de letra en lo civil, que es algo que está proyectado a un plazo mucho más lento. Piensen ustedes que de aprobarse este proyecto de ley que se acaba de presentar, que es la reforma orgánica a los tribunales civiles, las disposiciones transitorias fijan un plazo de vacancia de 9 años. Entonces ustedes pensarán, esa ley de aprobarse pasa a la década del 30 fijo, pero se preocupa de qué pasa con todos los jueces actuales y todos los secretarios actuales en esa migración. Entonces, se lo digo porque yo sospecho que la Corte Suprema, que va a seguir siendo un actor relevante en estos debates, no va a tener otra receta. O sea, me imagino que la Corte Suprema lo que ya propuso para la justicia civil este año va a ser una receta que intentará defender para policía local cuando corresponda. Perfecto, sí. Bueno, la última que tengo yo, hay otra en el chat que entiendo que la va a leer la Jocelyn Lascaux. Esta entiendo que no es tan jurídica, pero preguntan, ¿la justicia vecinal es un tema en el que se debe seguir trabajando independiente del resultado del plebiscito de salida? Esa es la pregunta. Excelente pregunta. O sea, a la Joyce, digamos, respondiendo desde nuestra tradición, la única respuesta posible es la de Molly Bloom. Es sí, porque Sí, es lo que siempre, o sea, no diría siempre, pero al menos todo el siglo XX, y esta fue un poco la síntesis de la presentación anterior, era ver distintas fuerzas políticas y momentos de crisis social en que había una convergencia respecto de que a lo que debían avanzar los tribunales o los juzgados de policía local era hacia una justicia vecinal, sobre todo enfocada en la confiabilidad de la decisión, en el acceso expedito a la justicia, en la eficacia de las decisiones.
Entonces, en eso yo diría que no se puede sino decir que sí, porque es algo que nos ha hecho ruido durante mucho tiempo, estoy hablando por lo menos un siglo, en contextos políticos y sociales muy diversos. Claro, lo que sabemos es que nunca ha cuajado y la experiencia institucional más cercana es esta de las unidades de justicia vecinal, que no continuó por falta de financiamiento, pero que en términos de eficacia fue bastante celebrada. Es decir, las tasas de acuerdo fueron muy altas y las tasas de cumplimiento de los acuerdos fueron igualmente altas. Entonces sí, hay que seguir trabajando en esto, sobre todo lo digo porque algo que nunca hay que dejar de enfatizar, los tribunales vecinales, entendidos como de pequeñas causas, en el derecho comparado son tribunales de equidad y por lo tanto implica, por ejemplo, que no hay derecho al recurso o el recurso está severamente limitado. Normalmente se permite el recurso para la parte más débil. Si alguien presenta un asunto en un tribunal vecinal o de pequeñas causas en contra de una empresa, por ejemplo, no es la empresa la que va a poder ir a la corte. Lo mismo, ciertas limitaciones respecto de la defensa letrada, porque tiene que ver con lograr un trato igualitario en la discusión. Entonces sí, sin duda que sí. O sea, justicia vecinal no llegó con esta propuesta, sino que es un tema que ha estado ahí y que me parece a mí que va a seguir ahí. Gracias, profesor Larruco. Acá tenemos una pregunta del chat. Carola Quesada, Ah, ¿se escucha bien? ¿Sí? sí. Ya. Carola Quesada dice, buenas tardes a todos, mi nombre es Carola Quesada Álvarez, presidenta del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local. Bueno, da las gracias por la exposición y dice que su pregunta es la siguiente. Los juzgados de policía local son herederos de la jurisdicción que ejercieron los cabildos en los tiempos de la colonia y la mayoría de sus competencias están referidas a contravenciones y por tanto referidas a relaciones de vecindad. Con el tiempo, estos juzgados de policía local han recibido una gran cantidad de competencia residual que los han alejado de su verdadera naturaleza. Desde este punto de vista, los juzgados de policía local son los herederos naturales de la justicia vecinal. ¿Debiéramos seguir avanzando hacia allá, en ese camino? Y luego ya que la última parte ya fue respondida, que Sí, es yo que estaba sí. pensando que sí. Em, yo le agradezco mucho la pregunta porque efectivamente esto tiene una raigambre colonial bastante ostensible y eso significa, y eso tiene una consecuencia normativa que durante los casi 3 siglos de Reino de Chile, de régimen colonial, quienes impartían justicia no eran tribunales independientes, sino que eran súbditos del rey y por lo tanto operaban bajo la lógica de que la justicia es parte de la gestión, es parte de la administración. Se conecta con aquella pregunta de si hay que separar al municipio, a la alcaldía, a la comuna, a la autoridad comunal de la justicia vecinal. Bajo el modelo colonial, la respuesta es no, digamos, porque se administra juzgando e impartir justicia en la materia que sea es parte de la administración del poder. Eh, Luego, claro, uno por lo tanto podría, reconociendo esa raigambre colonial que es indisputada, digamos, de la relación entre esta justicia eh, entre vecinos y el cabildo, volver a plantear la pregunta en la República de Chile, donde la promesa política es un tribunal independiente establecido por ley, con jueces imparciales, y cómo aquella promesa se pudo no materializar en las condiciones institucionales en que hemos conocido que se ha desarrollado la relación entre policía local y municipio y cortes, digamos. Ahí hay una triada que ha tenido una forma bien peculiar de funcionamiento. Em, claro, yo simplemente me atrevería a decir que esa ley que codifica la justicia vecinal, creo que desde ya hay que pensarlo así, va a ser una codificación y va a ser un código propio. Y me quedo con el primer precepto de la propuesta que mapea la justicia vecinal, aparte de las cortes y los tribunales de instancia, es decir, como una esfera de justicia independiente. Em, es esa ley, más que esta propuesta, la que podría ser genuinamente novedosa, rupturista,
o más bien conservadora y deferente con nuestra tradición, ¿no? A mí me parece que no es la propuesta en sí la que zanja la cuestión, sino que es esa ley. Y por lo tanto eso dependerá de una discusión política y jurídica, y digamos que se va a tener probablemente mucho antes, durante, y distintos actores tendrán que dar sus puntos de vista. Pero hasta ahora sí, yo estoy de acuerdo con los términos de la pregunta. Lo que hemos tenido más bien es tradición, es continuidad. Incluso en el régimen republicano, muchas de las premisas de la colonia se mantuvieron, y hasta así hemos funcionado hasta ahora, digamos. Pero esta es una oportunidad de revisarlo y repensarlo. Perfecto, muchas gracias, profesor Larrucó. Yo pensé que había otra pregunta, pero cuando revisé era Carola que ella misma nos dijo que la última parte ya estaba contestada. No tenemos más preguntas y estamos exactamente en la hora, estamos pasados en 3 minutos, así que Súper. no, dar las gracias por la exposición, bueno, recordar a quienes participan que todas estas charlas quedan finalmente disponibles en un canal de YouTube de la asociación, a lo cual ha accedido amablemente el profesor Larrucó, por cierto. Así que, bueno, estamos cerrando este ciclo, agradeciendo a todos. La idea nuestra desde hace un tiempo ha sido tratar de relevar el rol de lo que pudiéramos llamar quizás derecho municipal. De esto hasta podría discutirse desde el punto de vista académico si podemos hablar de un derecho municipal, pero sí ir relevando este rol y recordar nuevamente lo que dijo al inicio Jocelyn, que tendremos un congreso de derecho municipal dentro del mes de diciembre, les vamos a estar informando, y donde, por cierto, profesor Larrucó está cordialmente invitado. Así Muchísimas que gracias. con eso terminamos y muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Muchas Adiós. gracias, Leopoldo Blum. Yo le recomiendo este otro librito. Después lo conversamos. Ese va a ser para la ley que codifique la justicia vecinal. Totalmente. Nos Bueno, vemos, que esté muy bien. nos Adiós vemos y a muchas todos. gracias por todo.